Vamos a leer antes de orar Primera de Juan 5, versículos del 14 al 21. Primera de Juan 5, versículos del 14 al 21. Entonces vamos para allá. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Como ustedes se acaban de dar cuenta, hoy finalizamos esta serie de enseñanzas que hemos venido haciendo de la primera carta de Juan. Una carta escrita para animar, una carta escrita para fortalecer la fe de los hermanos que están pasando por diversas pruebas. Y entre ellas está la herejía gnóstica que había aparecido en esa época, donde se les decía a los creyentes que Cristo no había aparecido, no había venido en cuerpo, sino en apariencia de cuerpo. Entonces decían ellos que Cristo no había muerto y por ende tampoco había resucitado. Por eso muchos de los discípulos y apóstoles refutaron estas enseñanzas en varios de los escritos que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces estamos hoy para concluir esta preciosa carta que nos ha ayudado a tener certezas, a confirmar nuestra fe, a saber en quién el creyente ha puesto su confianza y por qué no debe desmayar en su fe y en su confianza en Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la confianza del creyente. Para finalizar esta carta terminamos hablando de la confianza del creyente. Entonces vamos a orar para que comencemos esta mañana este mensaje, pidiéndole al Señor que ilumine nuestras mentes para que podamos entender lo que Él nos quiere enseñar esta mañana y para que lo podamos por medio del poder de su Santo Espíritu, de su gracia, podamos aplicarlo a nuestras vidas. Para todos aquellos que de pronto tienen dudas en su fe, tienen desconfianza, entender y comprender que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está obrando en nosotros y Él no desmaya, Él no descansa. Dios siempre está trabajando. Entonces, Padre, aquí estamos delante de ti, todos los que tú has permitido que esta mañana se reúnan. Esperamos, Padre Santo, que algunos hermanos más tarde, si no están en este momento viendo el mensaje, pues lo puedan ver. Y que seas tú hablándonos a todos nosotros, porque tenemos necesidades, Señor, muy profundas y muy grandes. Muchos están débiles en su fe, muchos están desconfiando, muchos están llenos de temor, Padre Santo, pero tú permites todo con un propósito. Y una de las cosas que tú estás permitiendo es que nuestra fe sea aprobada. ¿Para qué? Para que sea perfeccionada,
para que podamos mirar, Señor, cómo realmente nosotros estamos realmente caminando, Señor, la vida espiritual. Si estamos caminando con vacilación, si estamos caminando con dudas o realmente hay certezas. Y tu palabra nos da certezas constantes, Señor, de que tú estás por nosotros, tú estás a favor de nosotros, que tú tienes cuidado de tu pueblo, que tú no nos desamparas, Señor, y eso lo vemos en una constante en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, permitiendo, Señor, que podamos comprender este mensaje, podamos predicarlo o enseñarlo, Señor, para que mis hermanos y yo seamos edificados grandemente con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les venía diciendo, el apóstol Juan está concluyendo o terminando esta enseñanza. Y en este mensaje que él está concluyendo o terminando, él está hablando acerca de la confianza que un cristiano tiene caminando en la luz como hijo de Dios. Porque recuerde que la palabra nos dice que los creyentes estamos en la luz y no estamos en las tinieblas. La confianza y certidumbre que un cristiano debe tener es lo que la palabra nos quiere decir esta mañana. El creyente entonces tiene confianza en tres aspectos. Eso nos está diciendo la palabra, que el creyente tiene confianza en tres aspectos. Vamos a mirar cuáles son esos tres aspectos. El primer aspecto es que el creyente tiene confianza al orar. Y vamos a mirar esos versículos del 14 al 17 de nuevo para que los podamos entender y comprender. Mire lo que nos dice el texto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces acá vemos que este punto de la confianza al orar lo debemos dividir en varios aspectos. La una es orar por peticiones personales. Tenemos confianza al orar cuando estamos haciendo peticiones personales, pero también la palabra nos dice que debemos orar por un creyente que esté en pecado. Entonces vamos a hablar de esa confianza al orar en las peticiones personales. Y eso lo vemos en los primeros versículos, el 14 y el 15. La oración, hermanos, es otra expresión de la fe del creyente en Jesucristo y la confianza hacia Dios. La oración es eso, es una expresión de nuestra fe, una expresión de nuestra confianza. La oración, hermanos, es comunión con Dios, es descansar colocando delante de Él nuestras cargas, es también adorar, es agradecer. La oración es el poder que consiste en levantar nuestra voluntad hacia Dios. Ese es lo que es la oración, levantar nuestra voluntad hacia Dios, no en tratar de traer su voluntad hacia nosotros, sino que es nuestra voluntad hacia Él. Nosotros levantamos nuestra voluntad hacia Dios, ¿para qué? Para que se haga conforme su voluntad, porque creemos que lo que Él decida para nosotros, porque creemos que su respuesta es lo mejor que Él puede hacer. Dios también dice ahí en nuestra oración, condiciona la respuesta de nuestra oración
a hacer su voluntad. O sea, al orar, nosotros debemos orar no conforme nuestros deseos, no conforme nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Usted no pide para que el Señor haga su voluntad, no, usted pide para que el Señor haga la voluntad de Él, no la suya, la de nosotros, porque muchas veces estamos orando como exigiéndole a Dios que haga las cosas como nos place, como deseamos, como queremos. Y realmente la palabra no nos enseña eso. Un ejemplo es Jesús. Jesús oraba, hágase tu voluntad y no la mía. Y el Padre Nuestro es un modelo de esto, que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra como se hace en el cielo. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. Esa es la oración. No pedir lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere para nosotros, porque Él es un padre que sabe por su experiencia, por su sabiduría, por el conocimiento que tiene de todo, lo que a usted y a mí nos conviene. Si armonizamos nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad, Él nos oirá. Y podemos estar seguros de que Él sí escucha, de que sí, Él sí escucha. Y Él nos dará una respuesta definida. Él siempre responde. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos esperando que sea conforme nuestra voluntad. Y realmente Él siempre responderá para nuestro bienestar espiritual. Sus respuestas siempre van a propender para que usted y yo seamos beneficiados espiritualmente. Hermanos, Él escucha a todos, pero responde favorablemente a los que oran conforme su voluntad. Están pidiendo conforme la palabra, están pidiendo conforme el Señor quiere dar esa respuesta. Ahora, entonces, ¿qué es orar? Orar es descansar en la voluntad de Dios, es aprender a confiar en el Señor. Por eso esta es una de las certezas del cristiano, es que tenemos confianza al orar. Porque si nosotros, usted y yo, tenemos una comunión con Dios, esa comunión nos va a llevar a saber qué pedir. Esa comunión nos va a llevar a saber cómo acercarnos confiadamente, porque lo vamos a hacer, porque tenemos un conocimiento pleno de Dios. Entonces, hemos visto que el cristiano tiene una certeza o una confianza, ¿cierto? Y esa confianza es al orar sabiendo que si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibir la respuesta del Señor. Y sabemos que hay peticiones personales, pero también el Señor nos habla de otra cosa, y es la oración por un creyente que está en pecado, por un hermano. Y esa oración debe ser pidiendo que el Señor le remita o le perdone sus pecados. Y eso lo vemos en los versículos 16 y 17 del texto que hemos estado leyendo en estos momentos, que es primera de Juan 5. Entonces vamos a Santiago 5, versículos del 13 al 18. Quiero que leamos ahí en Santiago. Santiago 5, versículos del 13 al 18. Estamos acá buscando nuestra palabra, Santiago 5. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Dice el Señor en su bendita palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice, la palabra continúa diciendo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Luego sigue hablando,
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y acá nos habla de alguien, de Elías, nos da un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué el Señor contestó esa oración de Elías? ¿Por qué? Porque era conforme la voluntad de Dios. Pero vemos que Elías no era perfecto, como tampoco lo somos nosotros. Era una persona sujeta a pasiones como nosotros, una persona que como nosotros no es fiel en su andar con Dios, no es constante en su fidelidad, porque constantemente nosotros transgredimos la ley del Señor. Entonces vemos acá que la oración por el creyente en pecado, esa es otra forma de orar. Oramos por nosotros, tenemos peticiones personales, pero también hay peticiones que a favor del creyente en pecado. Y quiero que volvamos a leer el texto de 1 de Juan 5, 16, 17, porque es un texto que es difícil. Si lo volvemos a leer se van a dar cuenta. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, ¿cuáles son esos pecados de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? Uno queda pensando ahí, ¿cierto, hermanos? Entonces, el versículo 17 vemos que hace distinción entre dos clases de pecado. El pecado que es de muerte, por el cual no se debe pedir, ¿cierto? Y hay pecados que no son de muerte. Entonces, dice acá que por esos no se debe orar. Si nosotros recordamos la oración sacerdotal de Jesús que está en San Juan 17, él dice que no ora por el mundo, sino por los suyos, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces el Señor dice que él por quien intercede, él ora e intercede por los suyos. Entonces, ¿de qué se está hablando acá? Resulta que hay pecados que como creyentes nosotros de pronto estamos cometiendo. Y la palabra nos dice, hay varios aspectos, dos interpretaciones he encontrado porque es un texto difícil, entonces quiero darle esas dos interpretaciones. Entonces dice que creyentes que por su pecado pueden sufrir una muerte prematura por causa de su pecado. Y uno puede decir, pero eso no es verdad. Pero resulta que la palabra aprueba esto que yo estoy diciendo y quiero que vayamos a 1 de Corintios, versículo 5:5. Creyentes que están practicando el pecado. Y la palabra dice que el cristiano no practica el pecado. ¿Qué quiere decir practicar? Que no tiene una práctica constante. O sea, vamos a hablar así, si fornicó una vez, pero no fornica constantemente. Y fornicó esa vez y se arrepintió de tal manera que toda la gente puede dar testimonio de que sí, esa persona se arrepintió de corazón, porque es que hay frutos que son dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Algo que nos sucede a todos nosotros, por lo general, y eso viene desde Adán y Eva, es que cuando pecamos le echamos la culpa a los demás. Los demás son los responsables de que yo me aire, los demás son los responsables de que me enoje, los demás son los responsables de que yo tome decisiones equivocadas, que por culpa de ellos fue que yo hice eso, como para lavarnos las manos. Pero si vamos a la palabra, Dios no le perdonó las excusas a Adán y Eva, como tampoco nos va a perdonar las excusas a nosotros. Entonces, realmente el Señor quiere y hace un llamado a un arrepentimiento verdadero, porque el verdadero creyente no está tranquilo cuando peca. El verdadero creyente no tiene paz cuando sabe que ha transgredido la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque usted y yo tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu de Dios. 1 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 5 dice,
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Y aquí está hablando de un pasaje donde hay una persona en la iglesia de Corinto que realmente a Pablo le han contado la situación. Él está teniendo relaciones con la esposa de su padre. Y dice aquí la palabra que es un pecado tal, si ustedes leen desde el 1, quiero que lo leamos, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra, dice la palabra, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo los está reprendiendo, Pablo los está exhortando por permitir esto en la congregación. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está el Señor diciendo algo muy importante, o sea, sáquenlo de la iglesia para que Satanás lo trate. Es algo que le está diciendo, se lo entregamos, como no quiere obedecer a Dios, entonces lo entregamos al diablo para que el diablo lo trate. ¿Por causa de qué? De el pecado. Es lo que está diciendo. Entonces hay cristianos que pueden estar cometiendo pecados que son pecados que pueden acarrear para ellos una muerte prematura. Gracias a Dios, este hombre se arrepintió cuando fue sacado de la comunión de la iglesia y entonces fue recibido de nuevo en la congregación porque tuvo un arrepentimiento genuino, tuvo una convicción de que lo que estaba haciendo no era correcto delante de los ojos de Dios. Vamos a mirar otro texto en 1 Corintios 11:30. Vamos a mirar otro texto. Vamos a mirar 1 Corintios 11:30. Dice la palabra, está en el contexto de la cena del Señor y de las personas que toman la cena del Señor indignamente. Dice acá la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinásemos, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué está diciendo acá? Que hay muchas personas que están debilitados y algunos duermen, está hablando, han muerto por causa de no tomar la cena de la manera que a Dios le agrada. Y realmente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas no toman la cena porque están en pecado. Y lo que el Señor quiere es que la tomen dejando el pecado. Entonces estamos mostrando que preferimos seguir en el pecado, no queremos arreglar la situación, queremos seguir ahí y decidimos no tomar la cena del Señor. Entonces estamos realmente deshonrando a Dios en todas las formas, al pecar y al no participar de una ordenanza que Él nos ha dado en su palabra. Entonces vemos acá que puede estar hablando de creyentes que por su pecado pueden sufrir una muerte prematura como consecuencia física de su pecado. Pero también dice que si nosotros oramos por él, para que el Señor le perdone el pecado, para que el Señor le remita los pecados, entonces Dios le dará vida. Y significa la restauración de la salud y el perdón. Y esa salud también es espiritual, no es solamente física, porque muchas veces nosotros estamos enfermos espiritualmente, cuando estamos debilitados, cuando estamos desanimados, cuando perdemos nuestra confianza en el Señor. Y resulta que es culpa nuestra,
Podemos echarle la culpa muchas veces a Dios. Es que es el Señor que me tiene en estas pruebas, es que es el Señor no me deja salir de esto, me salgo de una y entro en la otra. Y no nos damos cuenta que las pruebas tienen un propósito y es la santificación de nuestras almas y muchas veces también de nuestros cuerpos, de nuestro ser completo. Entonces, Juan acá también está definiendo qué pecado es toda injusticia, maldad y traición contra Dios. ¿Cuál es otra posición? La otra posición es que Juan no está pensando en una muerte física. Les estaba hablando de este texto de primera de Juan 5, que es 17, que es un texto que es de difícil interpretación. Les di una posición, les mostré los versículos bíblicos que nos apoyan esta posición de creyentes que de pronto se han deslizado, están cometiendo pecado que les puede acarrear muerte física, más no muerte espiritual. Entonces, Juan no está pensando acá en la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual. Entonces, acá dice que él no está hablando literalmente de una muerte física, sino de una muerte espiritual. ¿Y qué dice? Que quien comete el pecado que lleva a la muerte, ¿y cuál es ese pecado que lleva a la muerte? El pecado que lleva a la muerte es la persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo. Esa persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo, esa persona está cometiendo este pecado. Eso es lo que dice otro comentario. Entonces, examinémonos, mirémonos a ver qué está ocurriendo. Y resulta que si usted se dice ser cristiano, se dice que nació de nuevo, se dice que es hijo de Dios y usted está negando a Jesucristo, usted no ama a su prójimo, usted no es hijo de Dios. Eso es lo que realmente está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque usted no comparte la comunión con el Padre y usted no comparte la comunión con el Hijo. Y resulta que la comunión es relación íntima y profunda. Nosotros pensamos que la comunión es tomar la cena, que la comunión es tomar el pan. No, la comunión es relación, es tener intimidad con el Señor, es ir a su presencia, es leer su palabra, es pasar tiempo con Él. Entonces, si usted no comparte la comunión con el Padre y el Hijo, queda excluido de la vida eterna. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Usted realmente puede estar en la iglesia, pero espiritualmente usted ha dejado la comunidad bajo la que usted pertenecía. Entonces, usted no es parte de la iglesia. Usted ha sido un engañador o una engañadora. Cuando nosotros muchas veces estamos en la iglesia y estamos en pecado y estamos practicando el pecado, y recuerde que un cristiano no practica el pecado. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. O sea, un ejemplo, resulta que mi área débil es la mentira y a mí me encanta mentir, pero llegué a los pies de Cristo y sé que ese pecado no lo puedo seguir cometiendo porque es abominable delante de Dios. Es tan abominable que la palabra dice que los mentirosos no heredarán la vida eterna. Y en los que practican la mentira constantemente, que su hablar es mentira. Eso es lo que dice la palabra. Entonces llego a los pies de Cristo, conozco que soy una persona mentirosa y que esto no agrada a Dios, me aparto de ese pecado, pero como lo he venido practicando durante tantos años en mi vida, a muchos se les va a dificultar, pero tienen que ir dejando ese pecado, no lo pueden seguir practicando, no puede ser parte de su vida. Pero si usted continúa ahí, eso quiere decir que usted no tiene comunión con Dios. Eso quiere decir que realmente usted no ha nacido de nuevo y que usted se place, se deleita en el pecado. Entonces usted no es hijo. Nosotros creemos en algo que es la perseverancia de los santos. Creemos que la obra que comenzó el Señor la va a perfeccionar hasta el final, porque eso lo dice la palabra. La palabra nos dice que nosotros debemos estar seguros porque nada nos puede separar del amor de Dios. Pero ¿para quiénes? Para el verdadero creyente.
Nada lo puede separar del amor de Dios. Tenemos certezas, convicciones y vivimos una vida que persevera en los caminos, una vida que tiene altibajos. Sí, tenemos altibajos y tenemos momentos de desierto, momentos difíciles, pero continuamos. Entonces, Juanes nos está diciendo algo muy importante. Realmente podemos darnos cuenta, como dice la palabra, que por su fruto los conoceréis. Una persona que odia a su prójimo, una persona que no ama al hermano, ni siquiera tiene afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? El amor por la familia, el amor por los padres, el amor por los hijos, el amor por la pareja. No tiene amor natural. Y se dice ser hijo de Dios, no. Porque una de las cosas que lo vimos en Juan, en esta carta, que caracteriza al cristiano es el amor. Y el amor está resumido en la ley moral de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Entonces nosotros no tenemos excusas delante de Dios si realmente somos hijos de no estar practicando la verdad. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra nos dice que Juan define el pecado como injusticia. Dice que pecado es toda injusticia, pecado es toda maldad, el pecado es toda traición contra Dios. Entonces nosotros debemos orar por un cristiano que está en pecado y eso es una demostración de amor por el hermano o la hermana. Pero cuando vemos, dice la palabra, no oremos por pecados que son de muerte, o sea, por aquellas personas que diciéndose ser cristianas están viviendo una vida de impiedad completa. Dice, no oren por esas personas, porque esas personas ya se han perdido, esas personas ya están condenadas al infierno. Es lo que dice la palabra, es lo que acabamos de leer, que por tales pecados y por tales pecadores no se debe orar. Hermanos, debemos mostrar interés por la obediencia de otros, así como por la nuestra. Es algo que tenemos que hacer. A veces nos dicen metidos, ¿cierto? Cuando nos preocupamos por la forma como están dando el hermano. Pero la palabra nos dice y nos exhorta que usted y yo debemos mostrar interés y debemos orar cuando vemos que el hermano está obrando incorrectamente, pero también debemos exhortarle y debemos animarle a que cambie su conducta, a que cambie su forma como está llevando su vida. Cuando un creyente transgrede la ley de Dios, eso no quiere decir que niegue que Cristo es el Hijo, no, ni que odie la iglesia, porque hermanos, Dios perdona al pecador cuando el cristiano, al pecado cuando el cristiano lo confiesa y cuando los hermanos oran por este. Es algo que muchas veces no queremos hacer, confesar nuestro pecado, pero la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es algo que tenemos que hacer. Ahora, entonces hemos visto, el primer punto era que el creyente tiene confianza al orar. ¿Orar por qué? O certezas, porque estamos hablando de la confianza al creyente o las certezas. El cristiano tiene confianza al orar por sus peticiones personales, pero también por un creyente que está en pecado. Ahora vamos a ver otra confianza que nosotros tenemos y es la confianza en lo que sabemos. Y vamos a mirar los versículos del 18 al 20. La confianza en lo que sabemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Recuerden que estamos en Primera de Juan, capítulo 5. Entonces, versículos 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna
Qué palabras tan profundas, donde constantemente el apóstol Juan nos repite algo y sabemos, y sabemos, y sabemos. Y que en estos versículos realmente, ¿qué está haciendo el apóstol? Está concluyendo los principales pensamientos que ha presentado en su carta. Eso es lo que está concluyendo. Y algo que tenemos que tener claro es que esto debe ser certezas en nosotros, porque un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo debe tener estas certezas. ¿Qué sabemos? Sabemos 9 cosas basadas en este texto. ¿Cuáles son esas cosas que sabemos? Que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y eso lo vemos en el versículo 18. ¿Por qué? Porque el problema es el pecado, ¿cierto? Acá nos está hablando. El problema acá es el pecado. ¿Y cuál es el problema? Cuando hablamos de práctica, es cuando es un problema en nosotros constante. Constantemente estamos pecando. Un verdadero cristiano no practica continuamente el pecado. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano lo que hace es resistir el pecado. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Entonces, por eso les estaba hablando anteriormente acerca de eso, que un verdadero creyente no practica el pecado. Entonces, no es un problema constante, no es una práctica habitual en su vida. Al contrario, él resiste el pecado, él lucha contra el pecado, él desea con todas sus fuerzas no alimentar el pecado en su vida. La segunda cosa que sabemos es que lo primero es que hemos nacido de Dios. Eso es algo que dice la palabra, que hemos nacido de Dios. Y si usted ha nacido de Dios, entonces lo segundo es que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados. Y al ser engendrados, recordemos, nacido de nuevo, un nacimiento espiritual que no fue producido por nosotros, fue Dios quien vino a nuestras vidas y las transformó, una gracia maravillosa, una gracia inmerecida que nos ha dado Él para que seamos sus hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Como hemos nacido de nuevo y hemos nacido del Espíritu, entonces Dios nos sustenta constantemente a través de su Espíritu. Nos sustenta, hermanos. Tenemos el Espíritu que nos guía a toda verdad, el Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades. Lo tercero es que aprendemos y nos damos cuenta que Dios guarda a los suyos y la palabra lo dice constantemente porque hay varios textos que nos dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. La palabra nos dice que Él está con nosotros todos los días. O sea, no hay excusas para que usted y yo estemos alejados de Dios o estemos en práctica del pecado, hermanos. No hay excusas, porque tenemos unas seguridades, unas certezas que están plasmadas en la palabra y que son parte de nuestra vida. El maligno dice, no puede tocar a los suyos. Esa es otra cosa que usted y yo debemos saber y que está en la palabra. El maligno, el enemigo, el diablo, no puede dañarnos a nosotros, no puede perjudicarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él no nos puede esclavizar de nuevo, Él no nos puede tomar. Recuerde que cuando no éramos cristianos, nosotros éramos esclavos del pecado y al ser esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. Pero Cristo nos compró con precio de sangre y nos rescató y por eso Él ahora no puede volvernos a perjudicar, a dañar, no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor y Él por eso no puede estar bajo nuestro control. Nosotros tenemos quien nos controla y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, algo también que tenemos que tener claro, hermanos, es que el diablo no nos puede quitar la salvación, porque la palabra nos dice ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, otra cosa que sabemos es que pertenecemos a Dios, que somos de Dios. Usted se imagina
que usted le pertenece a Dios. ¿Quién lo puede arrebatar de la mano de Dios? La palabra dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso lo dice porque le pertenecemos al creador de todo, al que tiene el poder completo, que es soberano sobre toda la creación. Hermanos, le pertenecemos. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Y la palabra también nos dice otra cosa que tenemos certeza y que sabemos, y es que el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo entero, eso es una certeza. El que no tiene a Cristo está bajo el control del maligno. Por eso vemos el mundo como está. Terrible, usted se da cuenta y el mundo está mal. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el mundo. No, a nosotros nos debe guiar la palabra. A nosotros nos debe guiar el Señor y a nosotros no nos debe guiar el mundo. Vemos al mundo en estos tiempos en rebeldía total, en desobediencia civil y una cantidad de cosas. Bueno, que el Señor nos ayude a discernir los tiempos en los que nos encontramos para no hacer lo que el mundo hace, sino para hacer lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Vamos a mirar varios textos. Segunda de Corintios 4, versículos del 3 al 4. ¿Para qué quiero que veamos estos textos? Para que miremos que el mundo realmente entero está bajo el control del maligno. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire cómo está la gente. La gente que no tiene a Cristo está así. El evangelio está encubierto porque están enceguecidos. ¿Y quién los tiene ciegos para que no les resplandezca la luz del evangelio? El enemigo, el maligno. ¿Quién los puede rescatar? Solamente Dios los puede rescatar. Nosotros en otro tiempo estábamos en esa condición, ciegos. No queríamos saber nada de Dios, enemigos totales, aunque teníamos prácticas religiosas. En la vida real, nuestro corazón estaba lejos de Dios. Y podemos decir lo que es una realidad. No teníamos temor de Dios. Íbamos a la iglesia como una rutina, como algo que nos habían impuesto desde pequeños, pero no conocíamos al Dios del que nos hablaban. No teníamos ni siquiera relación con Dios. Y en nuestra práctica diaria realmente blasfemábamos su nombre. Realmente vivíamos sin tenerlo en cuenta en nuestra vida, como si no lo conociéramos. Entonces, la palabra es clara cuando dice esto que usted y yo estamos mirando acá. El mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Quién es el mundo? Aquellos que no conocen a Cristo. Está su mente entenebrecida, está su entendimiento ciego. Y por eso no le resplandece la luz del evangelio, por eso la necesidad de orar, para cuando vamos a llevar el mensaje, estas mentes sean abiertas, estos corazones endurecidos por el pecado sean quebrantados y la palabra pueda llegar a sus vidas. Vamos a mirar entonces Efesios 2:2, que nos habla también de este punto. Efesios 2:2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Hermanos, eso es una realidad. Mire que andamos así también, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cierto? Siguiendo toda esta putrefacción, porque el mundo realmente cada día se está acercando a su fin por la cuestión del pecado que está abundando en gran manera. Y qué tristeza que a lo malo estamos llamando bueno y a lo bueno estamos llamando malo.
Y si ustedes miran constantemente las noticias, es de llorar, de ver que esto es una realidad, es de llorar. Ahora las víctimas le debemos a los victimarios. Ahora las víctimas tenemos que darle todos los derechos al que abusa, y el abusado no tiene quien lo represente, quien realmente pelee por sus derechos, porque no tiene derechos por ser víctima. Eso es lo que estamos viendo, y no es solamente en nuestro país, es a nivel mundial. Por esta razón vemos cómo el mundo está viviendo desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque está bajo el control del maligno, como si no hubiera leyes divinas. Así está viviendo el mundo, como si no hubiera leyes divinas. Por esta razón, hermanos, el creyente necesita permanecer cerca de Dios. ¿Para qué? Para no caer. ¿En dónde? En un mundo de engaño y mentira, tan fácil que es caer. Mire ahora con lo de la pandemia, cuántas personas, hermanos, están siendo engañadas por todos esos videos que nos llegan de las conspiraciones, de los chips y de una cantidad de cosas, y la gente está realmente terriblemente asustada. Hay personas que dicen que esta pandemia es una mentira, que no existe, pero podemos decir que el virus sí existe, porque hemos visto personas cercanas que se han enfermado y también que se han muerto por causa del virus. Les ha dado, que podría algunos decir fue una gripa, pero les ha dado. Ahora, veamos otra cosa que nosotros sabemos. Esa es la confianza que usted y yo tenemos en lo que sabemos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, vino ya, pero falta que venga por segunda vez. ¿Para qué vino? Para revelar al Padre, para que podamos saber quién es Dios. ¿Y para qué más? Para que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros. Para eso ha venido el Hijo de Dios, para Dios mostrarnos cuánto nos ama, como el texto de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién ha dado Dios? A su Hijo unigénito. ¿Cuál es el propósito de que Dios ha dado a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está diciendo la palabra. ¿Quiénes no se pierden? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Otra cosa de la cual nosotros tenemos confianza es que Él nos ha dado entendimiento, Él nos ha dado discernimiento para conocer al que es verdadero, para conocer ¿a quién? A Jesús y también a Dios, para conocer al que es verdadero. Y aquí nos está hablando de quién, de Cristo, porque ahí nos está diciendo que Él es verdadero Dios y es la vida eterna. Ahí nos está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Cristo. ¿Quién ha permitido que tengamos ese entendimiento? ¿Quién ha permitido que usted y yo sepamos que Él es verdadero Dios y es la vida eterna? El Espíritu de Él que mora en nosotros. Ahora, otra cosa en la cual nosotros tenemos confianza es que sabemos que el creyente está en el verdadero. El creyente que realmente ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, su confianza está puesta en Cristo completamente, sabe que está en el verdadero, en Jesucristo. Y vamos a mirar primera de Juan 1 del 1 al 3. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Permiso. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, y con su Hijo Jesucristo. Esto está hablando Juan al principio de su carta, dando testimonio de que no está hablando mentiras, que no está hablando de alguien que no conoce. Él está hablando de alguien a quien oyó, a quien vio, a quien palpó. Y da testimonio que Él es el verbo de vida y sabemos que el verbo es Jesús. Entonces, y que Él es realmente Dios y que Él es la vida eterna y que esta comunión que usted y yo tenemos con Él es una comunión íntima. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no solamente está morando el Espíritu Santo, no, dice que está morando el Padre y el Hijo con nosotros, la Trinidad completa. Eso dice la palabra. Hermanos, entonces, ¿cómo no tener certezas? El creyente las debe tener si tiene el Espíritu Santo. Debemos tener confianza en el Señor y más en estos tiempos que no son ciertos, son más bien inciertos, ¿cierto? Entonces debemos tener confianza al orar y que esa oración no debe ser solamente por nosotros, sino que también debe ser por aquellos hermanos que están en pecado. La palabra también nos dice que debemos tener confianza en lo que sabemos y hemos visto una lista de 9 aspectos o 9 cosas por las cuales usted y yo debemos tener certeza, debemos tener certidumbres. Lo tercero, hermanos, que usted y yo debemos saber es la confianza en Él. Y tenemos que decirle no a la idolatría, y esa es una amonestación final que el Señor nos hace en ese versículo 21 de Primera de Juan 5. Confianza en Él y decirle no a la idolatría. Dice el versículo 21 de Primera de Juan 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y dice amén. Hijitos, guardaos de los ídolos y amén. Entonces aquí vemos una exhortación final del Señor diciéndonos que nos debemos guardar de los ídolos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que alejarnos del verdadero Dios y su enseñanza es idolatría. ¿Y sabe qué idolatría es? Yolatría. Nos amamos tanto y estamos tan ciertos y seguros de que estas decisiones que estamos tomando y alejarnos de Dios son las mejores, que estamos colocando al Señor en segundo plano y estamos colocando nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestras decisiones en primero. Entonces, todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. Abandonar a Dios, hermanos, incluye dejar la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles está contenida en la palabra. Incluye comportarnos como hijos de Satanás en lugar de como hijos de Dios. Eso incluye la idolatría. Abandonar a Dios y la enseñanza de los apóstoles. Algunos dirán que los apóstoles modernos, no, esos son pseudo apóstoles, hermanos, porque ellos no están hablando conforme la palabra de Dios, ellos están dando nuevas revelaciones. Y yo me acuerdo de un texto que está en Pedro que dice que tenemos la palabra profética más segura, y la palabra profética más segura está contenida en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que buscar nuevas revelaciones porque ya todo lo que el Señor nos quería revelar ya está revelado en su palabra. Ahora lo que hace el Señor es, por medio de su Santo Espíritu, iluminarnos la palabra para que la podamos comprender y entender. Y la palabra no nos habla de que nosotros tenemos que saber cuándo es que el Señor viene por segunda vez, cuándo es que va a aparecer el anticristo. Esas certezas o esas fechas, eso no nos compete a nosotros. A usted y a mí nos compete orar y velar. Eso es lo que dice la palabra, orar y velar. ¿Qué dice acá entonces? Los falsos maestros que proponen no a la adoración del verdadero Dios. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Nos muestran un Dios al que ellos quieren que nosotros adoremos. Algunos un Dios próspero, un Dios que nos prospera. Y si nosotros no prosperamos, estamos en pecado. Pero la palabra no nos muestra ese Dios. Esa palabra nos muestra un Dios que nos ama y un Dios que permite el sufrimiento en el cristiano para que el cristiano sea perfeccionado por las diversas pruebas, para que su fe sea aprobada. Es como el examen que le hacen a alguien que ha estudiado.
Y entonces para saber que si realmente ha entendido el tema, entonces se le hace un quiz o se le hace un examen para saber qué entendió, qué comprendió, y eso le da a él certezas y seguridades de que realmente domina la materia. Lo mismo nos pasa a los cristianos, es necesario que nuestra fe sea aprobada para que realmente veamos si nuestra confianza en el Señor es cierta, si realmente le hemos creído, si realmente somos sus hijos, si realmente hemos confiado plenamente en Dios. Entonces, ¿qué hacen esos falsos maestros? Ellos nos van a proponer no una adoración verdadera a Dios, sino una adoración a un Dios falso. Un ídolo que ellos han inventado, que se parece al Dios verdadero, pero que no es el Dios verdadero. Una enseñanza falsa que creamos también es idolatría, porque nos aferramos a esa enseñanza falsa como si fuera nuestra tabla de seguridad y no queremos ir a la palabra que nos muestra la verdad. Los ídolos son falsos conceptos de Dios. Esos son los ídolos, son falsos conceptos de Dios. Usted y yo debemos abstenernos de toda forma de adoración que nos aleja de Dios y que nos aleja de su Hijo. Nos debemos abstener. Hermanos, concluyamos. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, bien puedan. Los que tienen mi WhatsApp o el WhatsApp de mi esposo, pues le escriben y comentamos acerca de este tema. O me hacen una pregunta acá también por el Facebook y hablamos personalmente. ¿Cómo vamos a concluir entonces esta carta de Primera de Juan? Qué hermosa carta. Mire todo lo que el Señor nos quiere a nosotros realmente enseñar, de que usted y yo debemos confiar, sea cual sea la situación. Entonces, esta carta nos habla acerca de la obediencia, acerca del amor, nos habla acerca de la verdad. Esos son los pensamientos claves que aparecen en esta epístola. Esos pensamientos de la obediencia, el amor y la verdad son la evidencia de la salvación y son esenciales para la comunión y son el secreto, hermanos, de una vida verdadera y permanente. El amor a Dios, el amor al prójimo, la obediencia a Dios. Recuerde que el que no obedece a Dios realmente está en tinieblas, ¿cierto? Entonces el Señor nos invita a la obediencia, a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es Él, porque Él es la verdad y dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad, así como Dios es la verdad, así como la palabra es la verdad, Él es la verdad. Entonces, esto nos muestra a nosotros que somos salvos cuando realmente somos personas obedientes y que deseamos obedecer a Dios constantemente, aún con dificultades, aún siendo infieles, pero hay un deseo profundo y luchamos, peleamos contra nuestra naturaleza caída para no pecar. Lo que pensemos acerca de Cristo, hermanos, es fundamental. Por eso esas certezas que tenemos que tener en nuestras enseñanzas, predicación y estilo de vida, estamos mostrando realmente si usted y yo le conocemos en nuestra enseñanza, en nuestro estilo de vida, en nuestra predicación. Por eso cuando uno escucha predicadores y uno oye lo que ellos dicen acerca de Dios y acerca de Cristo, usted se da cuenta si eso es un falso profeta, un falso maestro. Recuerden que Jesucristo es Dios y hombre, que Él es totalmente Dios y totalmente humano al mismo tiempo, que Él vino a la tierra para morir en nuestro lugar, por nuestros pecados. A eso vino Cristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A eso vino, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos el camino. Vino a morir en lugar nuestro, a pagar el precio que nosotros merecíamos por nuestro pecado, la muerte. Eso es a lo que vino Cristo, a mostrarnos ese amor de Dios tan maravilloso que usted y yo no merecemos. Pero a pesar de eso, el Señor está ahí mostrándonos cuánto nos ama, fortaleciéndonos, animándonos
ayudándonos a no desmayar, a continuar avanzando, usando aún las pruebas para acercarnos a Él, para acercarnos a una vida que se asemeje a la vida de su Hijo Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo, usted y yo podemos tener vida eterna y el poder para hacer la voluntad de Él, la voluntad de su Padre. Ahora, les quiero hacer una pregunta. A usted que me está escuchando, a ustedes que han estado siguiendo este mensaje, espero que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones. ¿Usted tiene esas certezas, tiene esas seguridades? ¿O usted no ha conocido a Dios? Entonces, usted le conoce, usted ya le entregó su vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mírelo en la cruz. Él fue allá para cargar con el pecado. Pecado que todos hemos cometido y que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tiene que mirarlo allá, dando su vida por usted, poniéndose en su lugar, recibiendo el castigo que usted merecía. La ira de Dios fue derramada sobre él para que fuera quitada de nosotros. Pero de la única manera que usted puede recibir ese beneficio es creyendo en él, como les decía ahora en primera de Juan. En Juan 3:16. Y yo quiero que vayamos allá para finalizar, porque quiero leer otros versículos que se encuentran ahí en Juan 3, San Juan 3, versículo del 16 en adelante. San Juan 3, 16 en adelante. Vamos a mirar ese texto porque realmente es muy claro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra es clara, la palabra es clara. El que no ha creído ya ha sido condenado. O sea que hoy es el día de salvación. Algunos dirán, mañana lo voy a pensar, le entrego mi vida a Jesús. Mañana, entonces, yo voy a decidir. ¿Usted qué sabe si existe mañana para usted? Si existe mañana para mí. Solo existe la hora. No sabemos del mañana. El mañana para usted y para mí es incierto. Entonces, hoy es el día para que usted se acerque a Él. Porque si usted muere y no ha creído, la palabra dice que ya ha sido condenado. Y en usted no hay certezas, no hay seguridades. Usted está viviendo en incertidumbre, en miedo, en temor, en zozobra. Usted no tiene esperanza. Usted es de los que piensa que algunos dicen, yo me muero y ya se acabó. Y por eso muchos están comamos y bebamos que mañana moriremos. Este dicho está en la Biblia porque muchas personas lo han dicho toda la vida, desde que el hombre existe, dando a entender que hermanos, dando a entender y a aquellos que no conocen que como no existe un castigo o un premio por nuestro andar en la tierra, entonces disfrutemos mientras estemos vivos. Qué mentira la del diablo. Qué mentira la del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando vino acá, habló más del infierno que del cielo, mostrándole que es una realidad a donde seremos arrojados juntamente con el diablo, juntamente con la muerte. ¿Va? ¿Quiénes? Los que no han creído. Entonces, los dejo con esa pregunta y vamos a orar. ¿Usted le conoce a Dios? ¿Usted conoce a Cristo? ¿Ya le entregó su vida a Cristo? Hoy es el día de salvación. Padre, te doy gracias.
Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por lo que tú nos pudiste hablar o enseñar a través de ella, por las personas que estuvieron conectados y por los que se irán a conectar más adelante. Te pido, Señor, que hables a sus vidas. Te pido, Señor, que toque sus corazones y toca el mío también, para que no haya dudas en mi corazón, para que no haya dudas en el corazón de todos los que han escuchado este mensaje, para que haya certezas, para que haya seguridades, para que nuestra confianza en el Señor sea aumentada, sea incrementada, Señor, para que realmente podamos caminar, aún como Abraham, que caminó como viendo al invisible. Él andaba por fe. Nosotros, Señor, dudamos porque queremos ver para creer, pero tu palabra nos muestra a un Dios que ama, a un Dios que sacrifica a su Hijo por nosotros, a un Dios, Señor, que nos cuida, que nos protege, a un Dios que dice la palabra que el maligno no nos puede tocar porque Él está por nosotros y no en contra de nosotros. ¿Cómo no amar a este Dios que nos ha demostrado ese amor tan grande al dar a su Hijo en lugar para que recibiera un pago que merecíamos, que era la muerte por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestros delitos, por nuestra maldad? Oh Señor, aquí estamos y nos presentamos delante de ti. Señor, si hay alguno que está escuchando este mensaje y no te ha conocido, dale esa convicción de pecado, esa convicción de justicia, esa convicción de juicio, y que sea entregando hoy su vida a ti, y que hoy sea el día para que Él, Señor, entre a formar parte de tu familia. Y yo sé que fiesta habrá en el cielo, porque eso lo dice tu palabra. Una fiesta cuando un pecador se arrepiente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Padre amado, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerden, hermanos, las actividades que estamos realizando. Recuerden que tenemos los miércoles estudio de Mateo 24-25. Estamos en los últimos tiempos. Es la pregunta que estamos respondiendo basado en estos pasajes de la Biblia. Recuerden que estamos teniendo los jueves el instituto, estamos estudiando las doctrinas de la gracia, estamos estudiando la perseverancia de los santos y también el discipulado que estamos a punto de concluir, el cual habla de el libro, se llama A su imagen, y habla de que nosotros debemos estar, la palabra dice, ser a la imagen de Cristo. Eso es lo que se trata el libro A su imagen, ser hechos a la imagen de Cristo. ¿Cómo ser hechos a la imagen de Cristo? Entonces, gracias por haber estado ahí. Dios los bendiga. Dios los bendiga y no desmayen, hermanos. Gracias a Daniela, gracias a Janet, Milena y su familia. Gracias a los que aquí, a Carlos Arturo. Bien, gracias por estarnos escuchando. Bendiciones a doña Ana Mercedes Tinoco. Gracias a todos. Dios los guarde, que el Señor los continúe bendiciendo abundantemente.